Buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, hoy tenemos otro formato distinto, estoy de mi PC, así que bueno, vamos a tratar de compartir un PowerPoint con ustedes. Es el último conversatorio, ¿sí? Hoy vamos a abordar la ley de salud mental, ¿sí? La ley 26657, ¿sí? eh, Ley Nacional de Salud Mental. Vamos a verla al detalle, fundamentalmente, y después vamos a abrir el debate para charlar entre nosotros, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué representaciones sociales hay sobre el sufrimiento psíquico, el padecimiento psíquico fundamentalmente, ¿no? Y encima, bueno, en este último año han habido algunos eventos, ¿no? Que, bueno, tomaron gran preponderancia mediática, ¿no? Y bueno, la ley fue cuestionada, fue interpelada, ¿no? Fue mal interpretada, ¿sí? En varios de sus ítems. Así que bueno, me parece que justo tenemos programado para el último conversatorio hablar sobre la ley, pero fundamentalmente hablar sobre salud mental, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por salud mental? ¿Qué es lo que qué discusión, qué representación social estamos promoviendo, ¿no? Desde ciertos ámbitos, ¿no? Pero fundamentalmente para que no quede exactamente, como acabo de decir, en unos ámbitos académicos o en ámbitos solamente profesionales de la salud, sino que el horizonte y el espíritu de la ley es que la comunidad también se involucre en materia de atención primaria de la salud mental, ¿sí? La atención de la salud en general, de los dispositivos, ¿sí? Y fundamentalmente de los tratamientos, ¿sí? El abordaje siempre es interdisciplinario, intersectorial, donde los lazos sociales, los lazos familiares son de mayor importancia, ¿sí? Siempre decimos que es un abordaje salutogénico en ese sentido, porque partimos de la presunción de la capacidad de las personas, ¿sí? Fer, contame. Bien, perfecto. Voy a compartir un PowerPoint con ustedes, ¿sí? Ya son más o menos unas 35 personas y es como que ahí se estancó. Seguramente va a subir un poquito más adelante, pero si Sí, querés ir arrancando, ya son y 5. Dale para perfecto. adelante. Echa para adelante. Contame vos después si se ve bien el Power, ¿sí? Bueno, Sí, recién lo obviamente. probamos, pero nada, vamos a arrancar, ¿sí? Tomen hoja y lápiz si tienen ganas. ¿Sí? Bien. Espero que me confirmen si se ve bien. Ley Nacional de Salud Mental, ¿sí? Número 266557, ¿sí? Y su decreto reglamentario, ¿sí? 603 del año 2013. La ley, ¿sí? Fue votada en 2011, ¿sí? Es parte integral del Plan Nacional de Salud Mental, ¿sí? Un abordaje intersectorial fundamentalmente, ¿sí? De la atención primaria y tratamientos en materia de salud eh, y psicohigiene mental, ¿sí? Bien, ¿qué plantea la ley? Primero que nada, una intersectorialidad. ¿Qué planteamos con esto, con intersectorialidad? Que no queda, la ley no queda solamente atribuida a, ¿sí?, las incumbencias del Ministerio de Salud, sino que también los otros ministerios, ¿sí?, deben generar políticas sociales y políticas públicas, ¿sí?, que se puedan articular, ¿sí?, con el objetivo de la ley. ¿Sí? Mientras el Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación de la ley, ¿sí?, los restantes ministerios deben promover, pensar, ¿sí?, articular programas sociales, ¿sí?, eh, políticas públicas, ¿sí?, que se puedan articular en forma prácticamente obligatoria, ¿no?, para que la ley cumpla su objetivo de desmanicomialización, fundamentalmente, ¿no? El Ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo debe promover políticas de inclusión social, el Ministerio de Trabajo de inclusión laboral, ¿sí? Bueno, como por ejemplo una forma son los decretos reglamentarios, ¿sí?
El Ministerio de Educación debe promover programas de prevención y formación, no solamente de los actores involucrados en materia de salud mental, sino también desde las bases, digamos, ¿no? Desde la formación primaria, en educación, ¿sí? En formación, en instrucción, etc. El Ministerio del Interior debe también tener políticas y programas que permitan la identidad, ¿sí? Y, por ejemplo, lo que se dio en los últimos años, de que muchos pacientes accedieron a su DNI, ¿no? Fundamentalmente, había muchos pacientes institucionalizados que no tenían ni siquiera el DNI, ¿no? O tenían el DNI vencido. El Ministerio de Planificación, ¿sí? Con promover, ¿sí? Programas de adaptación edilicia. ¿Qué tiene que ver, digamos, a dónde apunta esto? Bueno, pensar, ¿sí? Y esto es algo que muchos de ustedes van a coincidir, en la medida en que las casas, ¿no? Los edificios, los establecimientos están preparados, ¿sí? Para personas con alguna, ¿sí? Discapacidad motriz, fundamentalmente, ¿no? Que esto también a veces está acompañado de sufrimiento psíquico, ¿no? Por ejemplo, bueno, las rampas, ¿no? Etcétera. Ascensores especiales, etcétera. El Ministerio de Seguridad, ¿sí? Y esto es algo que después vamos a abordar, respecto de los protocolos de urgencia, de atención en los momentos, digamos, que puede haber alguna persona con, como se dice, algún cuadro de excitación psicomotriz, ¿sí? Mal llamado brote psicótico, ¿no? Esto que hemos visto que en muchos medios les encanta utilizar este término, ¿no? Brote psicótico, pareciera que fuera, ¿no? Como algo propio de ellos, y en realidad es un cuadro de excitación psicomotriz. No tiene ninguna intencionalidad de diagnóstico en ese sentido. Hay protocolos de protección de esas personas, como también de protección de las personas que están alrededor. Bien, Secretaría de Derechos Humanos, ¿sí? Donde, junto a otros organismos, deben fiscalizar, ¿sí? Fundamentalmente, que se protejan, que se cuiden y que se velen todos los derechos de las personas con sufrimiento psíquico. Voy a hablar en términos de sufrimiento psíquico, en términos de padecimiento mental, ¿sí? Vamos a ir de a poquito aboliendo la idea de locura, ¿sí? O enfermo mental, o discapacitado mental, o psicótico, ¿no? Unas categorías antiguas, estigmatizantes, ¿no? Muy, donde, bueno, la comunidad y los medios se han apoderado de eso para catalogar a algunas personas con padecimiento. La Superintendencia de Salud, ¿sí? Que debe realizar todas las acciones necesarias para adaptar, ¿sí? El sistema de prepagas y de obras sociales para que cumplan con el espíritu y la intención de la ley, ¿sí? De hecho, bueno, los planes de las obras sociales deben tener previsto, ¿no? Este abordaje salutogénico, ¿sí? En materia de salud mental. El INADI y la AFCA, ¿sí? Estos organismos, ¿sí? Para la protección de los derechos de las personas, los derechos humanos y fundamentalmente a la intimidad y al libre ejercicio de su persona, ¿sí? Bueno, deben tener programas antidiscriminación, ¿sí? Que tienen que ver con divulgación, ¿sí? Formación, capacitación de los distintos actores. Cuando hablo de los distintos actores, no estamos hablando solamente, después lo vamos a ver, no estoy hablando solamente de los profesionales de la salud, sino profesionales de otras áreas también, ¿sí? Que se articulan con el área de salud, ¿sí? O sea, administrativos, judiciales, ¿sí? Fuerzas de seguridad, educación primaria, secundaria, de grado, ¿sí? Etcétera. También, ¿sí? La acción de organismos de usuarios y familiares, ¿sí? Por ejemplo, que van a tener que ver con, bueno, auditar, ¿sí? Auditar si se está cumpliendo, si algunos organismos, algunos dispositivos están cumpliendo, digamos, ¿no? Con las normas que establece la ley. Y después organismos de profesionales, ahora saco, por ejemplo, la FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina, y el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, que tienen también la función de velar que se cumpla esta ley en cualquier dispositivo de salud mental y de salud en general, ya sea público o privado, ¿sí? Luego,
me fui, ahí volvemos. Lo que prevé la ley es la formación del órgano de revisión nacional. ¿Sí? Este órgano de revisión no depende directamente del Ministerio de Salud, ya que el Ministerio de Salud es el agente efector, y por lo tanto va a depender, ¿sí?, de la Defensoría General de la Nación. Tiene que estar conformado por un representante del Ministerio de Salud, un representante de la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un representante del Ministerio Público de la Defensa, un representante por usuarios y familiares, ¿sí?, un representante de la Asociación de Profesionales y Trabajadores de la Salud y un representante de organismos, ¿sí?, abocados a la defensa de los derechos humanos. Este órgano de revisión, lo que tiene, la función que tiene es que junto al Poder Judicial, ¿sí?, auditar, evaluar, analizar, solicitar información respecto de los tratamientos que cada una de las personas con padecimiento mental están recibiendo, ¿sí?, si están, bueno, si están siendo acordes a lo que establece la ley, fundamentalmente, si están sus derechos protegidos. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Fundamentalmente, un cambio de paradigma. Y esto es lo que yo les hacía mención hace unos minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque socialmente, ¿sí?, y no solamente socialmente, sino que en ciertos ámbitos, todavía se usa la figura del loco, ¿no?, la loca, la locura, el enfermo mental, ¿sí?, el discapacitado mental, discapacitada mental, ¿no? Yo veo continuamente y muy gravemente, de una forma muy grave, obscena, cómo desde los medios de comunicación, ¿sí?, hablan en términos, ¿no?, de diagnóstico, ¿no? Diagnostican a personas de brotes psicóticos, esquizofrénicos, ¿no? O sea, es una forma muy obscena de utilizar esos diagnósticos, ¿sí? Por lo tanto, el espíritu de la ley es cambiar el paradigma respecto a la figura de la locura en la sociedad, ¿no? Esto que ha desarrollado durante muchos años Michel Foucault, cuando desarrolló, ¿no?, la locura, ¿sí?, y los dispositivos, ¿no?, fundamentalmente el dispositivo manicomial, ¿sí?, el modelo del psiquiátrico. Es muy interesante, Reconveración, si tienen ganas, ¿sí?, es, bueno, si quieren mirar películas, a mí me interesa mucho ver a veces películas de época, ¿no? Bueno, ahora está en Netflix, está Rachel, ¿no?, la enfermera inspirada en la novela, ¿sí?, Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿sí?, la película Atrapados en Salida, donde, bueno, muestra el modelo de psiquiátrico de finales del 1800. Bueno, tienen también la serie de Freud en Netflix, ¿no?, El alienista. Hay muchas series y películas que nos pueden mostrar para que tengamos una idea y nos acerquemos a las prácticas que se utilizaban antes, tanto en la práctica de la psiquiatría, de la medicina, como de la psicología, ¿no?, los experimentos, etc. Lo que propone la ley es cambiar esa percepción y, a su vez, las prácticas, ¿sí?, profesionales en materia de atención de salud mental. El cambio de paradigma parte de la presunción de un sujeto de pleno derecho, ¿sí?, una persona en el ejercicio pleno de sus derechos civiles, económicos, culturales, sociales, ¿sí?, humanos, familiares también. Ahora les voy a dar un ejemplo respecto a esto. Partimos de la presunción de capacidad, de la capacidad de las personas, no de la discapacidad, ¿no? Hablar de discapacitados, ¿no?, ya es un término que por lo menos algunos profesionales no lo utilizamos, sino de partir, ¿no?, de, bueno, presumir cuáles son sus capacidades actuales, cuáles no están afectadas, ¿no?, fundamentalmente. Cambia también el mote, ¿no?, una representación también histórica que era el de peligrosidad, ¿m?, por el de riesgo cierto e inminente. ¿M? ¿Qué pasa con esto? ¿Sí?
Antes la figura del loco era, bueno, una persona peligrosa para la sociedad, ¿sí? Una persona criminalizada, ¿sí? Fundamentalmente, bueno, pues era una pauta histórica, social, ¿no? Con intereses políticos y económicos también en este sentido. Y ahora, bueno, eso ya no es el espíritu de la ley, ¿no? Partimos de la presunción de un riesgo cierto inminente, hasta que no sea el momento, digamos, de esto. Es un estado donde podemos decir que esperamos a ver o vamos viendo, ¿no? Esto es una forma interdisciplinaria de trabajar, ¿sí? Y no ejecutar ya planes a priori, ¿sí? Bajo la idea de peligrosidad de esta persona, ¿no? Con padecimiento psíquico. Reducción de daños, ¿sí? A veces las prácticas médico-hegemónicas de la psiquiatría, como de la psicología, tendían a el encierro, ¿sí? A el aislamiento total, ¿no? En, bueno, en organismos, en instituciones de encierro total, algunos manicomios, ¿no? Algunas cárceles, ¿no? O neuropsiquiátricos. Al contrario, generando más, ¿sí? Patologización, ¿sí? Dinámicas iatrogénicas con la familia. En este sentido, el abordaje es, en la medida de lo posible, generar, ¿sí? La menor cantidad de modificaciones, ¿sí? Radicales en la vida de esa persona, ¿no? Esa persona que está siendo diagnosticada, esa persona que está siendo atendida, esa persona que, bueno, dada alguna circunstancia especial o un evento traumático en su vida, ¿sí? Se ve afectado, ¿no? En sus capacidades mentales. En este sentido, es que se trabaja fundamentalmente en los lazos familiares y sociales. Este cambio de paradigma propone, y esto es el espíritu de la ley, que todos estemos involucrados, ¿sí? En materia de salud mental. Que no sea solamente el campo específico, la experticia de un equipo nada más de académicos, sino que la sociedad, la comunidad también discute estas cuestiones. Por eso, por un lado, es positivo que en los medios se esté discutiendo la ley. Lo interesante sería es que antes de discutir la ley o antes de diagnosticar, la lean, ¿no? Fundamentalmente. Y, por último, lo que propone este cambio de paradigma es la interdisciplina, ¿sí? Durante muchos años e históricamente, lo que tenía que ver con atención en materia de salud mental, ¿sí? Era algo atribuido solamente al discurso médico hegemónico, ¿sí? A la psiquiatrización y medicalización a priorística, ¿sí? De las personas, de los pacientes, ¿no? En este sentido, ahora, ¿sí? Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y cualquier otra disciplina, ¿sí? O campos pertinentes, ¿no? Que puedan dar acreditación de, bueno, de estar formados, ¿sí? Capacitados, ¿sí? Para colaborar en el proceso de atención, ¿sí? Fundamentalmente, no solamente dentro del ámbito hospitalario, ¿no? También en lo que tiene que ver en la atención primaria. Bien. ¿Qué establece la ley? ¿Sí? Y esto es algo que veníamos trabajando. Crear el propio organismo de revisión intersectorial, autónomo, ¿sí? En ese sentido que pueda auditar, pueda visitar los hospitales, fundamentalmente los hospitales monovalentes. ¿Sí? Crear su propio consejo interministerial, adecuar las coberturas de las obras sociales, o sea que el padecimiento psíquico, ¿sí? En cualquiera de sus vertientes, esté previsto, ¿sí? O que esté dentro de las coberturas, ¿no? De las obras sociales, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los pacientes, de los usuarios. ¿Sí? El artículo 22 hace mención a crear equipos de abogados que auditen, ¿no? Que es la ley. Llevar el presupuesto, ya sea nacional, provincial, municipal, al 10%, ¿sí? En materia de salud. ¿Sí? Crear los equipos interdisciplinarios, o sea que cada dispositivo de salud, sea público o privado, se provee, ¿sí? De un equipo interdisciplinario con estas
disciplinas que les mencioné anteriormente, ¿no? Todas son muy importantes para el tratamiento de personas con padecimiento mental, ¿no? Habilitar fundamentalmente, ¿sí?, que todos los hospitales generales tengan un servicio de salud mental, algo que no está pasando aún hoy, ya 10 años, ¿sí?, después de la ley, que no tengan el servicio o la guardia de salud mental. ¿Sí? Esto es largo de explicar, ¿sí?, pero bueno, hay muchos hospitales que no lo tienen, simplemente. Hay hospitales que están como especializados, ustedes saben bien, por ejemplo, en Cava, ¿no?, en provincia de Buenos Aires. Pero eso no es la idea de la ley, sino es que todos los hospitales tengan un servicio, que la gente no tenga que trasladarse, ¿sí?, muchos kilómetros para acceder a una guardia de salud mental o a un consultorio, a atención ambulatoria, etc. Armar un plan, ¿sí?, alternativo para sustituir los hospitales monovalentes, ¿sí? Bueno, miren ustedes, el plazo es el 2020, ¿sí? ¿Qué son los hospitales monovalentes? Los hospitales que tienen una sola disciplina como regente, ¿sí?, para el tratamiento de las personas. En este caso, por ejemplo, el Hospital Dr. José Tiburcio Borda, ¿sí?, Moyano, Tobar García, ¿sí?, Alvear, ¿sí?, Colonia Montes de Oca. Muchos hospitales que solamente tienen esa especialidad. La intención, ¿sí?, digamos, el objetivo es que tengan otras especialidades, ¿no? O sea, así como los hospitales generales, ¿no? Por ejemplo, hay hospitales generales de agudos, oncológicos, que tengan también el servicio de salud mental. También los hospitales monovalentes, donde trabajan solamente neuropsiquiatría, deberían tener las otras especialidades, ¿no? De hecho, bueno, el Hospital Borda las tiene, ¿no? Tiene clínica médica, ¿no? Muchas otras especialidades más. Colaborar en el censo, ¿sí? El último censo no recuerdo bien, pero bueno, ahora voy a recabar algunos datos. En el sentido de si se está cumpliendo con la ley, si estos organismos, estas instituciones están cumpliendo con la ley, y como requisito para recibir atención de nación, ¿sí? Bueno, como les decía, la creación de un equipo interdisciplinario, ¿sí? Bueno, este PowerPoint es antiguo. La figura del acompañante terapéutico también es muy importante, ¿sí?, en un equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces, bueno, médico psiquiatra, psicólogo, trabajador social, terapista ocupacional, enfermería, es fundamental, ¿sí?, acompañantes terapéuticos, ¿sí?, licenciados en psicología, ¿no? Todos pueden tener, digamos, un rol importante en el tratamiento de las personas con padecimientos psíquicos. La evaluación y el diagnóstico, ¿sí?, debe ser interdisciplinario e integral, ¿sí? ¿En qué sentido? El espíritu de la ley lo que dice es que no depende de una sola persona, no depende de un solo profesional el diagnóstico. Esto no está pasando ahora, ¿no? Pero hay hospitales que sí, que tienen equipos interdisciplinarios, tienen un sistema de admisión, de entrevistas familiares, ¿sí?, para siquiera pensar en primera medida un diagnóstico, ¿no? Generalmente los diagnósticos no se terminan de configurar del todo para seguir pensando estrategias, ¿sí?, para seguir pensando formas de abordaje, qué es lo que está necesitando ese paciente, ¿no?, fundamentalmente. Acá dice Cirades estimando el DSM, ¿sí?, que es el manual de diagnósticos, ¿sí?, que normalmente se utiliza para, bueno, diagnósticos mentales, ¿no? Consentimiento informado. Esto es algo muy importante, que es que cada uno de los pacientes, ¿no?, cada una de las personas, de los usuarios que acceden al sistema de salud mental, deben ser informados, ya sea de su diagnóstico presuntivo, de cuáles son los tratamientos, ¿sí?, que el equipo interdisciplinario le propone, ¿no? Si hay, bueno, si hay una medicación, si es necesaria alguna medicación, ¿sí?, si es necesario psicofármacos,
¿Qué implica este tratamiento? ¿Cuánto va a durar este tratamiento? ¿No? O sea, fundamentalmente, ¿sí? Tiene que ver esto con que la persona, ¿sí?, pueda decidir, en la medida de sus capacidades intelectuales, ¿no?, el tratamiento que puede recibir, que reciba, ¿no? En ese sentido, conscientemente informado tiene que ver con eso, ¿no? Directamente. ¿Pero por qué? Porque antes la decisión del tratamiento, ¿no?, del diagnóstico, de un montón de cuestiones, la internación, a veces estaba direccionada por familiares, ¿no? Estaba donde la voz de la persona usuaria, el paciente, no estaba siendo tenida en cuenta, ¿no? Y esto también llevaba a que muchas familias hayan recurrido a la psiquiatrización de algunos integrantes de la familia, ¿no?, con algunos intereses especiales. En este sentido, la historia clínica, ¿sí?, no es solamente propiedad del equipo interdisciplinario, ¿no?, del servicio del dispositivo de salud, sino que también es propiedad del usuario o la usuaria, ¿sí? Normalmente, bueno, hacer informes interdisciplinarios, integrales, donde firmen absolutamente todos los actores intervinientes, ¿sí?, instancia por la cual puede intervenir un juez para evaluar, ¿sí?, si la internación es necesaria o no. Esto es algo que se difundió muy erróneamente y de una forma muy obscena por parte de los medios, de que esta ley de salud mental prohíbe la internación involuntaria. Eso no es cierto, la ley no prohíbe la internación voluntaria. La ley lo que establece es un protocolo judicial también a la internación, ¿sí? Juan, ¿te molesto un Sí. segundito? Mientras que Ujú. ahí te mandé unos mensajes para que leas, que está dejando la gente en Facebook. Sí. Mientras que los lees, comentar también de que antes de la ley de salud mental, esto que estás diciendo del tema de las internaciones era muchas veces utilizado para agredir intrafamiliarmente a nuestras identidades, con la internación involuntaria, decir que había un padecimiento psiquiátrico y demás. No sé si estás leyendo los comentarios en el chat. ¿Sabes que no encuentro dónde? En la parte de arriba de que te dice usted está compartiendo pantalla, Ahí eh, está, sí. ahí te tiene que figurar el chat. Y déjalo Bien, abierto al costadito si total no se ve en pantalla. perfecto. Sí, ahí Eh, está, ahí lo encontré. Tipo, también te mandó una recomendación de una película. Pero bueno, volviendo al tema, se utilizaba mucho el tema de si una familia conservadora veía que su hija o su hijo era homosexual, era lesbiana, o peor todavía, si era una identidad trans, poder tener la herramienta de la internación involuntaria Sí, de la totalmente. persona, Ujú. y por eso es que en muchos sectores conservadores esta ley generó tanto ruido y tanto enojo. Pero bueno, eso es lo que te quería decir mientras que leías los mensajes. Bien. Sí, de hecho, todavía no entré en eso, pero todavía, de hecho, cuando trabajamos en el primer conversatorio, ¿sí?, sobre primero la criminalización, ¿sí?, de la diversidad sexual, luego cómo pasamos a una patologización, ¿sí?, de la diversidad sexual, hay documentos, hay relatos de personas, ¿no?, que este, ante un cuadro, ni siquiera era un cuadro de situación psicomotriz, era una rabieta, era una cosa de defenderse, ¿sí?, de las presiones familiares, de la violencia intrafamiliar, ¿sí?, eran bueno, llevados a servicios, ¿sí?, de guardia, de salud mental, ¿no? En el Borda, bueno, a mí me consta que han llegado, ¿no?, ya patologizando a esta persona, porque en realidad lo que había era un conflicto familiar, ¿no?, ante la orientación, identidad de género del adolescente, ¿no? Hay documentos, de hecho, bueno, eso, hay revistas que datan de los años 80, los años 90, ¿no? No hace tanto atrás. De hecho, les iba a decir, apareció un caso hace poco, y creo que todos lo conocen, el de Britney Spears. Yo me enteré también hace poquito. Britney está en una situación legal con el padre la declaró insana, ¿no? Hay una cuestión ahí que está apareciendo, ¿no? Dado los picos de estrés que tiene Britney,
Bueno, hay una cuestión legal ahí, ¿no? Porque, bueno, el padre quiere quedarse con la tutela de los hijos, con el manejo, ¿sí? De, bueno, la fortuna de Britney, ¿no? Hay toda una cuestión ahí. Así que no es algo tan antiguo, por lo menos acá, digamos, la ley tiene esta orientación, pero sí, es esto lo que decía Fer. La paciente con padecimiento mental es persona con derecho a ejercer todos los derechos civiles, jurídicos, políticos, económicos, sociales y culturales. ¿Sí? Se tiene que garantizar el acceso, ¿sí?, al ejercicio pleno de estos derechos. Por ejemplo, durante muchos años, pacientes del hospital Borda no tenían documento, por lo tanto no podían votar. ¿Sí? Por ejemplo, en el servicio donde yo estuve haciendo la concurrencia, fue un trabajo, ¿sí?, de hormiga, que tuvieran o no tuvieran su documento nuevo, ¿no? Y, bueno, trabajar con talleres de psicoeducación para que puedan nuevamente salir del hospital para ir a votar. ¿Sí? Se hicieron ensayos, se simularon en votaciones en el servicio, etc., ¿no? Entre otras cuestiones, la asignación de las pensiones, ¿sí?, por discapacidad, bueno, que logren el trabajo interdisciplinario también tiene que ver con la psicoeducación de los pacientes, ¿no?, que estuvieron institucionalizados durante muchos años, ¿no?, y que salir a la calle es todo un trabajo, ¿no?, es todo un proceso, ¿sí?, de muchos meses de trabajo, donde fundamentalmente ¿sí?, el equipo interdisciplinario tiene que estar pensando estrategias, bueno, para que logren autonomía respecto de, bueno, qué pueden hacer en la calle, en sociedad, en las pautas de cuidado, ¿no?, pautas de higiene, manejarse con su propio dinero, ¿no?, que se apropien, ¿no?, de esa pensión que reciben y que sepan, bueno, cómo cuidar eso también, ¿no? Eso entre otras cuestiones. La ley propone la abolición del electroshock, el aislamiento y los métodos restrictivos. Por eso le decía, ¿no? O sea, a mí no me consta, ¿no? Pero no puedo dar garantías, no lo sabemos, era una práctica común, ¿sí? El electroshock, el aislamiento, ¿sí?, forzado de las personas con un cuadro de excitación psicomotriz, que muchas veces, a veces solamente con, por ahí con otro enfoque, con otra forma de abordaje, podría, bueno, cuidarlos más, ¿no?, en ese sentido. Son prácticas muy antiguas, son prácticas que afectan luego a todos los procesos primarios de pensamiento, ¿sí? El aislamiento también es algo restrictivo, coercitivo, ¿no?, de aplazamiento subjetivo. ¿Sí? Y, por último, crear todos los dispositivos necesarios para la adecuada externación y reinserción social del paciente. ¿Sí? Esto es lo que plantea la ley. De ahí a que en la práctica, ¿sí?, nosotros podamos pensar que una persona que después de haber estado 30, 20, 15 años, ¿sí?, institucionalizado bajo tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico en un hospital, pueda vivir afuera, que es un proceso muy, muy, muy largo, ¿sí?, con un alto compromiso por parte de los profesionales, pero que muchas veces no están los dispositivos, no están, ¿sí?, las condiciones dadas para garantizar que esa persona, cuando es externada, ¿sí?, sea cuidada por las instituciones, por el Estado y por la sociedad. ¿Sí? Mención especial, ¿sí? Y esto es lo que habíamos hecho mención recién, ¿no? Juan, Respecto de la... Sí, te molesto un segundito porque están llenando un montón de mensajes bastante ricos en contenido. Que no sé si quieres que te los lea dale, sí, por favor, porque algo Dale, estoy haciendo mal y no lo pude, no lo pude leer. dale, no hay problema, no hay problema. Para que estoy subiendo a los primeros que te mandé. Ingrid Romero decía, fundamental que haya una guardia de salud mental en cada hospital. No sabes lo rico que es la conversación que se está dando entre los participantes en el chat de Qué Facebook. bueno. Ujú. Celia Mati dice, tengo un hermano con padecimiento mental, no sabemos qué tiene. En los hospitales no hay lugar, específicamente no hay camas. Eso nos dicen en el municipio.
y él cada vez se torna más violento. Es muy frustrante no poder internarlo y que no quiere por su cuenta a realizar un tratamiento. No, Juan, es como decís, la ley no se cumple. Diana Palacios, AT, una acompañante terapéutica, dice, ¿qué pasa cuando la familia o los vínculos más cercanos no colaboran, ya sea por vulnerabilidad u otras patologías del entorno donde sería derivado el otro usuario? Perdón que me estoy con medio... Sí, sí, estoy anotando. Camila Fenoglietti dice, los plazos que la ley establece no se cumplen. Es muy triste y no hay en las clínicas y hospitales guardias, pero incorpora muchas cosas buenas que aportan mucho al cambio de paradigma lento, lento. Celia Mati dice, este ya te lo mandé, de que tiene un pariente con una patología. Ali Sosa dice, por lo de la internación por familiares con la nueva ley no se puede si no hay riesgo cierto o inminente de que la persona o hacia terceros se debe realizar una junta multidisciplinaria. Exacto. Sol Greco dice, ¿cómo sería el tema de los derechos civiles, jurídicos, etcétera, con una persona que tiene un padecimiento mental? Porque es complicado a veces. Ali Sosa dice, por eso la nueva ley pone a profesionales para dar diagnóstico o pronóstico 48 horas. Juez responsable de salud mental no debe tener injerencia en el ámbito. Celia Mati vuelve con otro mensaje y dice, es horrible y difícil de aceptar que se deba llegar a la internación involuntaria. En el caso de mi hermano ya agredió a varias personas, llegó a romper autos de vecinos. En el caso de la gente que se interna a sus familiares por vergüenza, habría que tomar medidas legales que no interna a sus familiares, perdón. Por vergüenza habría que tomar medidas legales hacia ellos. No sé si tan fuerte, pero bueno. Y antes, cuando diste una recomendación de películas, yo también hice una recomendación de películas sobre el cambio de paradigma manicomial, una película brasilera que es muy importante y que la suelen recomendar dentro de los cursos psicosociales, que se llama NICE. No es NICE, no es en inglés porque es brasilera, es NISE. Es sobre una doctora que entra en un manicomio y empieza a generar una revolución de cambio de paradigma de cómo trata a los pacientes, a los usuarios. Así que bueno, con esto me muteo de nuevo y te dejo toda la palabra. Gracias, gracias. Sí, a ver, es cierto esto. Yo la verdad no conozco todos los hospitales, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires y mucho menos del interior del país, pero yo me formé en Cava fundamentalmente, o sea, sabemos que no hay, o sea, la ley, imagínense, va para 11 años, ¿sí? Y los plazos que están establecidos, que es el 2020, fue o pecar como es, de naif en este sentido, porque la verdad que una reestructuración del sistema hospitalario fundamentalmente demanda mucho más tiempo, ¿no? Aparte no hubo, digamos, una voluntad política, ¿no? Me parece que los hospitales, por lo menos los que yo conozco, están en un alto grado de deterioro, ¿sí? En donde muchas veces es, bueno, mantenerlos como pueden, no tienen, cada vez hay políticas de reducción de presupuesto, ¿no? No hay nombramientos de personales, ¿no? En algunos casos, sí, no hay designación de médico psiquiatra, no hay designación de un psicólogo de planta, ¿sí?, o del piso, ¿no? Donde uno puede decir, bueno, se abre el servicio, ¿no? Se prepara en algún lado, ¿no?, el servicio que, bueno, que esté específicamente preparado para eso. Es cierto, ¿sí? Todavía eso no está. Y ni siquiera en las clínicas privadas, ¿no? En los hospitales privados tampoco hay a veces, ¿no? Es como que, bueno, ¿a dónde va uno cuando una persona tiene un cuadro de situación psicomotriz, ¿no? Está en una situación de extrema vulnerabilidad psíquica? ¿A dónde va, no? A dónde, inclusive, por ejemplo, en Cava, llamar al examen psiquiátrico muchas veces también es una situación muy traumática,
¿no? Muy estresante y angustiante para las familias, ¿no? En ese sentido lo que decían. Respecto de cuando los familiares no se presentan, ¿no? Cuando los familiares, bueno, siempre hay dos cuestiones, ¿no? Uno es cuando el usuario está internado y otra cuando no está internado, cuando recibe tratamiento por consultorios, ¿no? En forma ambulatoria. Siempre, ¿sí? Se busca acceder, generar, bueno, que los familiares accedan. Hay muchos casos, muchos casos de pacientes institucionalizados que quedaron en el hospital y ya no reciben visitas, han sido abandonados por sus familias, ¿no? Eh, por lo menos mi experiencia nunca fue de estigmatizar o emitir juicios de valor, sino que en ese sentido, por lo menos en mi caso, hacemos lo que se puede también con la familia, ¿no? Es un tratamiento paralelo, ¿sí? Al abordaje psicoterapéutico de una persona, ¿no? Del usuario. Aparte, hay, ¿no? Lo que nosotros hablamos de contención familiar, ¿no? De, bueno, de esto de informar, de contención emocional, ¿sí? Bueno, esto que yo les decía, ¿no? Bueno, si se pueden cubrir algunos aspectos que tengan que ver con lo cotidiano, opiáticos, etcétera, bueno, también, ¿no? De hecho, el Estado y también tiene como varias instancias donde podemos recurrir a, ¿no? No sé, por ejemplo, certificado de discapacidad, ¿no? Para el acceso, ¿no? A algunos servicios. Eso tiene la otra vertiente, ¿no? Que también caemos en reproducir cierta estigma y diagnóstico perpetuo de una persona, ¿no? Pero esto es la burocracia que tiene que ver con el sistema de salud y muchas veces de las obras sociales, ¿no? Que, por ejemplo, una mujer que, bueno, elige vivir sola y que está afectada emocionalmente, que pueda acceder a algunos servicios, no sé, acompañante terapéutico en el domicilio, o enfermería, tenga que sí o sí tener un certificado, un DNU, un CDU, perdón, certificado de discapacidad único, como así también las niñas que requieren de integración escolar en la escuela, de acompañante terapéutico, muchas veces tienen que pasar por esta instancia burocrática, ¿no? De estigmatización y diagnóstico también, ¿no? Muchas veces diagnóstico a priori, ¿no? Como un trámite. Bueno, le ponemos un diagnóstico al nene para que le den el certificado y la familia acceder a un maestro integrador y una maestra integradora en la escuela, ¿no? Y respecto del diagnóstico, el diagnóstico debe ser interdisciplinario de un equipo, ¿sí? En algunos servicios, muy pocos todavía, se realiza una serie de entrevistas de admisión, no solamente con la persona con sufrimiento psíquico, sino con el grupo familiar, ¿sí? Cámara Gesell también, ¿no? Un diagnóstico presuntivo, donde colaboran todo el equipo interdisciplinario. Quienes pueden firmar eso es el médico psiquiatra o el psicólogo o la psicóloga, ¿no? Del equipo formante, ¿sí? Pero bueno, en el caso de que se plantee, o sea, se recomiende una internación, ¿sí? Hay un plazo de 48 horas, ¿sí? Para, bueno, cumplir algunas instancias legales, ¿no? Que tienen que ver con esto, con la información, evaluación, diagnóstico interdisciplinario, ¿no? Los motivos que justifican esta internación. Las internaciones también, en ese sentido, por lo menos en mi equipo tratábamos de decir que no era definitivo, sino que, bueno, que era momentáneo, en el caso de que era inevitable y que era muy necesaria, ¿no? Respecto de lo que me dicen de esta persona, ¿no? Con cuadro de situación psicomotriz que está teniendo problemas con el barrio, ¿no? Yo la verdad no sé de dónde es. En Cava, ¿sí? Bueno, está el SAME y después está el SAME psiquiátrico, digamos, que puede actuar, digamos, en la calle, en ese sentido, ¿no? Para la atención de estas personas con un cuadro de situación psicomotriz. De hecho, las fuerzas de seguridad, ¿no? Y esto voy a poner de ejemplo, el caso de este hombre que mató a un policía, ¿no? Ahí en las puertas del Museo Malva,
en la calle, en la avenida Figueroa Alcorta, ¿sí? Hay un protocolo para reducir a esta persona porque evidentemente sí estaba en cuadro de situación psicomotriz y había un riesgo cierto e inminente. Por lo tanto, se lo podía reducir, ¿sí? Y no haber llegado a esta instancia, ¿no? Murieron 2 personas. Por eso también esto, importante la intersectorialidad, ¿no? O sea, en este caso, los organismos responsables de las fuerzas de seguridad, capacitarlos para entender, digamos, ¿no? O para saber cuándo una persona está en alguna de estas situaciones, ¿no? Muy afectadas, ¿no? En la calle, fundamentalmente. Respecto de diversidad e identidad sexual y orientación sexoafectiva, ¿sí? En el capítulo 2, el artículo 3, inciso C, hace mención, ¿sí?, que, entre otras cuestiones, no puede hacerse un diagnóstico, ¿sí?, en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de la elección o la identidad sexual, ¿sí? Digamos, no es en ese sentido un motivo exclusivo, ¿sí? Ni siquiera tampoco, ¿no? Consecuente, ¿no?, con el cuadro. La estrategia de la ley es una estrategia desmanicomializadora, ¿sí?, en el sentido de que promueve, ¿no?, que no haya hospitales monovalentes, que sean interdisciplinarios, que sean, que haya un servicio más psicoasistencial, ¿sí?, y que no reducir ya que, digamos, que todos los hospitales, que no esté concentrado solamente en la atención neuropsiquiátrica en algún determinado tipo de hospitales, porque ya esos hospitales están estigmatizados, sino que todos, ¿sí?, los dispositivos de salud de todo el terreno argentino, ¿sí?, de todo el territorio nacional, tengan, ¿sí?, un servicio, tengan camas, ¿sí?, tengan un equipo preparado para trabajar con, digamos, esta perspectiva que propone la ley, ¿no? Sabemos de que no es así. Sabemos que llegamos al 2020 sin mucho de esto. O sea, directamente esto depende generalmente del equipo de trabajo, ¿no? Fundamentalmente. También es un encuadre de trabajo, ¿sí? Tiene que ver con las incumbencias, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O en el caso de los profesionales de la salud, todos, es nuestro marco de trabajo, ¿no? El pasaje de lo patológico a lo salutogénico, ¿sí? O sea, eso que yo le decía, a partir de la percepción de las capacidades de la persona. Todos algo pueden hacer, ¿sí? Y es fundamental el trabajo de estímulo, que en el abordaje psicoterapéutico tenga que ver con la menor, ¿sí?, el menor, digamos, afectación, ¿sí?, neuropsicológica de las personas, ¿sí?, y estimular, ¿sí?, las capacidades, ¿no? Respecto de las personas con consumo problemático, también un cambio, ¿sí?, un pasaje de la figura del adicto, ¿sí?, a persona con consumo problemático, ¿sí?, lo cual permite un enfoque de reducción de daños. ¿Esto qué tiene que ver? No estigmatizar, no focalizar con una incapacidad de la persona, ¿no?, que recurre a esto, sino entender, ¿no?, el consumo problemático momentáneo y como resultante, ¿sí?, entendiendo la salud mental como resultante de factores ambientales, psicológicos, sociales, culturales, económicos, ¿sí?, fundamentalmente. ¿Mm? En este sentido, no hacemos foco, ¿sí?, en la figura de la persona, la figura del adicto, ¿sí?, sino en ese vínculo que hay, ¿sí?, en ese momento con el consumo. También el espíritu de la ley plantea esto, ¿no?, una serie de entrevistas de admisión, trabajo con la familia, ¿sí?, con la comunidad, fundamentalmente. ¿Mm? Regula la práctica de los profesionales de la salud, ¿sí? Bueno, esta es la intención que tiene la ley, ¿sí? Y aparte, ¿sí?, amplía, ¿sí?, o sea, tiende, ¿sí?, a ampliar a desarrollar acciones territoriales, ¿sí?, que sean inclusivas, que haya una mirada comunitaria, ¿no? Es interesante esto porque a partir de los sucesos que hubo en este último tiempo con la ley mental estuvo en boga, ¿no?, estuvo en boca de mucha gente, ¿no? Hubiera sido interesante que antes lo hubieran leído, pero ¿por qué? Porque necesitamos esta discusión, ¿no?, fundamentalmente, de cuál es el lugar de las personas con padecimiento psíquico, ¿sí? Respecto
efecto de esto que me planteaban, ¿no? De que, bueno, no se está cumpliendo con la ley, es verdad, ¿sí? No hay presupuesto, venimos de unos años donde todo lo contrario, se atentó contra la salud mental, ¿sí? Se atentó contra la salud en general, ¿no? Ya de por sí reduciendo el Ministerio de Salud al estatuto de secretaría, ¿no? Y eso afecta muy severamente a todos los dispositivos, a todos los programas existentes, porque implica el pasaje del ministerio a secretaría una garrafal reducción de presupuesto, ¿sí? El presupuesto de todos los dispositivos, ¿sí? De salud, de atención primaria, hospitales, etcétera, se vio afectado. Por ende, se vio afectado también los nombramientos, ¿sí? Hay hospitales, hay dispositivos que no tienen los profesionales, ¿no? Hay servicios que están prácticamente vacíos. Hubo reducción también en los insumos, ¿sí? En el sentido de, bueno, reducción en el servicio de catering, el servicio de limpieza está tercerizado, ¿no? Los insumos que tienen que ver desde papel higiénico, gasas, disfrazadas por los pacientes, también eso hubo una reducción. Muchos hospitales, muchos servicios tuvimos que salir a buscar donaciones, hacer colectas, ¿sí? Hacer rifas para recaudar dinero para poder comprar, ¿no? Poder abastecernos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De ropa, ¿sí? Disfrazadas. En este caso ahora, por ejemplo, de barbijos, ¿no? Una de las cuestiones también es que hay otra ley, ¿sí? Y esto es algo que está pasando, que es que la ley se superpone, en el caso de Cava, ¿sí? Con la ley 448, ¿sí? Que establece, o sea, en mayor medida, muchas de las pautas que plantea esta ley, pero que sí establece, ordena la internación involuntaria. Bueno, en Juan, realidad es... Sí, te molesto de nuevo porque se están sí, acumulando los mensajes y después dale. va a ser imposible el aluvión y así de paso tomás un vasito de agua, te relajás. Mónica Cecilia Scrugli, perdón que leí mal el apellido, dice, Sí. un diagnóstico no real para acceder al certificado y así poder tener un equipo interdisciplinario que acompañe. Trabajé en integración escolar y es así. Camila Filoneto dice, Juan, sacar el certificado de discapacidad es terriblemente complicado, es triste ver muchas veces el maltrato que recibe el que lo solicita, o la que lo solicita también, y Ajá. lo que demoran en darlo. Esto personalmente en respuesta a Camila, también tenemos que pensar que el tema de discapacidades hasta hace unos años, hasta más o menos 2015, estaba muy bien tratado. En 2016, casualmente, con una vicepresidenta discapacitada que se hizo cargo del programa de discapacidades, fue la que hizo el mayor recorte histórico de subsidios para personas con discapacidad. Es irónico, ¿no? Que una persona con discapacidad motriz haya sido la responsable de ese recorte para las personas con discapacidad. Ali Sosa dice, injerencia ámbito de la familia, por eso se realiza la desmanicomialización, se une a hospitales de días para no sacar de ámbito familiar. Les pedimos que escriban un poquito más fluido. Que no se restrinja al paciente solamente tratando que el paciente tenga una interacción con el paciente, derechos de la persona. Paso al siguiente, perdón, pero está un poquito mal redactado. Daniela Palacios AT pregunta, ¿qué pasa con las comunidades terapéuticas? Esa es una de las preguntas que se hace siempre y que es uno de los caballitos de batalla de las personas que están en contra de la ley de salud mental. Soledad Otaviano dice, qué triste para la familia no poder ayudar porque no hay lugares donde se los pueda atender como corresponde. Todos somos seres humanos. Y por último, Mónica Díaz dice, no se cumple, no hay información
y la sociedad está casi ciega con este tema. No conocemos nuestros derechos para exigir que se cumpla la ley. Bueno, eso es parte de la falta que tenemos como sociedad de una reforma del poder que tiene el deber de hacer cumplir las leyes, que es el poder judicial, casualmente, que por eso es que hay tantas leyes que no se cumplen al 100% y demás. Así que bueno, me muteo y te dejo toda la palabra para vos. Bien, respecto de esto que decía Mónica, ¿no? Con el CDU, por eso yo estoy planteando la importancia de un equipo, de formar un equipo interdisciplinario. Esa fue, yo puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? En mi servicio 17 en el Hospital Borda, fueron casi 6 años de concurrente, donde era un equipo interdisciplinario, donde la trabajadora social ha hecho, la verdad, un trabajo de hormiga, ¿no? Un trabajo... Nosotros siempre decimos que la atención bajo la perspectiva de esta ley, ¿no? Y con un horizonte desmancomunizador, es un trabajo artesanal, fundamentalmente, ¿no? Y también hay una instancia de supervisión para nosotros en el sentido que, bueno, hacemos también lo que podemos, agotamos todas las instancias y pensamos, no queda a merced de una sola persona el tratamiento, ¿sí? De las personas con padecimientos psíquicos, sino que está, digamos, siendo debatido todo el tiempo el diagnóstico, pensando de las estrategias, todo, pero un equipo interdisciplinario. Este es el espíritu de la ley, ¿no? Respecto del CDU, esto es algo que pasa y esto es algo que plantea la ley, ¿no? En ese sentido, de que las prácticas privadas muchas veces, ¿no? Tienden a, primero, a una medicalización, ¿sí? De la vida cotidiana, ¿no? Una estigmatización, un diagnóstico, ¿sí? Una psiquiatrización, ¿no? Inmediatamente un diagnóstico. Ya de hecho, ni siquiera es necesario que yo dé un diagnóstico o un psiquiatra, sino que la gente a veces viene con el diagnóstico ya porque lo leyó en internet, digamos, ¿no? Me parece que ese es un borde muy, muy fino, ¿no? Porque hay que entender, ¿no? Cuál es la dimensión, el alcance que tiene un diagnóstico, ¿no? En el caso del CDU, sí es una situación, la verdad que no grata fundamentalmente, ¿no? A mí me parece que una persona no tiene ganas de vivir con un certificado, ¿no? Con, digamos, la cola de un certificado, ¿no? Y mostrarlo en un... Pero reconozco también que hay momentos, hay cuadros, ¿no? O dinámicas que requieren de eso, ¿no? Para que pueda acceder a otros tratamientos. Esto tiene que ver con la burocracia y esto es un poco que plantea la ley, ¿no? Que se modifiquen un poco los planes asistenciales, ¿sí? Los programas, ¿sí? En las obras sociales, fundamentalmente, que se amplíen las coberturas, ¿no? Que no sean tan restrictivos. En los últimos 4 años, como bien mencionó Fernando, ya de por sí partiendo de la base de que se cerró el Ministerio de Salud, se le quita, digamos, la categoría de profesional de la salud a los enfermeros. Reducción, ¿sí? En el presupuesto de capacidad, ya no había designaciones, no hubo aumento durante casi un año, y de hecho se publicó en el nomenclador que personal de la salud, ¿sí? Acompañantes terapéuticos, maestros integradores, etcétera, tenían 0 aumento, ¿sí? En sus honorarios. Un año fue, no recuerdo si fue 2018, ¿sí? Todo en detrimento, ¿no? De lo que, de la intención de la ley. En lo que comenta Ali respecto de la función del hospital de día, ¿sí? Yo puedo hablar de Cava. Cava tiene aproximadamente 7 u 8 hospitales de día, ¿sí? De orden público, ¿sí? Estatal. La intención es, bueno, ofrecer, ¿sí? Tratamientos, ¿sí? De forma ambulatoria, no solamente asistencia a consultorio psicológico, sino, bueno, tratamiento psiquiátrico, las otras especialidades médicas, pero también talleres, ¿sí? Espacios de contención, espacios de intercambio, ya pueden ser individuales, grupales y comunitarios. Es fundamental eso, ¿no? Cumplen horarios, ¿no? Como dispositivo intermedio, ¿sí? Entre lo que es una internación total, ¿sí? Y vivir en sociedad, ¿no?
Debería haber más, ¿sí? Debería haber mayor articulaciones con los hospitales, ¿no? Hay hospitales de día y hay geriátricos, ¿no? Bueno, que son muy caros, muy caros, ¿no? De índole privada, ¿no? Las familias, uno no puede pagar una enfermera, no se puede pagar un geriátrico, ¿no? En el ámbito privado, pues la verdad que es costosísimo. Entonces, bueno, también esta es la otra pata, digamos, del CDU, ¿no? Lamentablemente hoy hay que pasar por esa instancia, ¿no? Para que, bueno, poder asistir a el resto de las prestaciones, sí, que esta ley establece que tendrían que estar cubiertas, ¿no? Pero fundamentalmente, y esto también es una discusión que apareció, que hubo una publicación hace poco en Infobae, muy malograda, la verdad con muy mala intención, sobre por qué esta ley establece una interdisciplina, ¿no? Y le quita como poder al médico psiquiatra, ¿no? En realidad, un diagnóstico, ¿sí? En el orden de la psicopatología mental, la puede dar un psiquiatra, psicólogo, ¿sí? Un neurólogo. ¿Sí? Hay otras especialidades que hasta pueden dar, ¿no? Vía la receta, psicofármacos, ¿sí? Dermatología es una, por ejemplo. La intención de la ley, ¿sí? Es que no quede del lado de un solo profesional exclusivamente el diagnóstico, el tratamiento, ¿sí? Y el tratamiento psicofarmacológico, ¿sí? De la usuaria, ¿sí? Fundamentalmente eso. Después están los hospitales privados, las clínicas privadas, donde uno va, ¿no? Va al consultorio privado del psiquiatra a buscar su receta, ¿no? Después hay toda una dinámica privada, ¿no? De las farmacéuticas, ¿no? De las droguerías también, ¿no? Pero bueno, eso sería otra discusión más social en este sentido. Es fundamental en la educación, en la capacitación, hay una escasa difusión de la ley, ¿sí? Digamos, al puntillismo de la letra, ¿sí? Y lamentablemente pasan estas cosas, ¿no? Bueno, que hay situaciones que se pueden haber evitado, ¿sí? Hay situaciones que no tendrían que darse a conocer, ¿sí? La ley se articula también con el artículo 52 del Código Civil y Comercial, donde se deben proteger los derechos íntimos de las personas, ¿sí? Su seguridad, su intimidad, ¿no? De repente la exposición mediática que reciben algunas personas con afectación psíquica, por ejemplo, lo que fue con Zulma Lobato, lo que pasó con ay, ahora no me sale el nombre, el exnovio de Graciela Alfano, este chico, eh, bueno, también, ¿no? Se lo mostró pobre en Matías un Salé. momento. Matías Salé, ¿no? Se lo muestra en el momento que está siendo internado con la ambulancia, digamos, ¿no? En pleno brote. La verdad que son situaciones que la ley tiene la intención de que se cuiden esto, en este sentido, ¿no? Porque uno puede estar en una situación de angustia. Todos podemos tener una situación de estrés, de angustia, perder el sentido del tiempo, de las horas, ¿no? Todos somos vulnerables. ¿Mm? Y hay personas que son mucho más vulnerables aún. eh, por eso les digo, yo he escuchado mucha más humanidad en los pasillos del Hospital Borda que afuera, ¿sí? Eh, entonces, es cierto, esto tiene que llegar a todos los lugares del país, no conozco, me imagino, hemos recibido informes, comentarios, ¿no? Bueno, lo que están comentando muchas personas acá, de que en el interior del país eso como otro mundo, ¿no? No hay políticas, no hay presupuesto, ¿no? Generalmente no hay presupuesto, ¿sí? Debería haber más presupuesto, pero tiene que ver con esto fundamentalmente, con modificar un poco, arreglar los hospitales, promover que haya, ¿no? Personal para atender, ¿no? En un hospital de día, ¿sí? En un taller, en una guardia, ¿no? Que eso esté preparado para recibir a la gente, ¿no? Fundamentalmente, que haya un lugar de un espacio de contención familiar, si no todos los hospitales lo tienen. Eh, por lo tanto, bueno, la ley es muy interesante, también es para rever,
¿sí? Pero me parece que lo tenemos que hacer el conjunto de todos. No me voy a extender. La pueden bajar en formato PDF. Les iba a recomendar una película, Si può fare, ahora se los voy a escribir, una película italiana, creo que está en YouTube con subtítulos, ¿no? También sobre, bueno, esta ley está inspirada, ¿no? Bajo algunos trabajos de desmanicomialización que hubo en Río Negro, ¿sí? En Italia. ¿Sí? La intención es no retroalimentar el sistema manicomial, ¿sí? Evitar, regular esta creciente medicalización de la vida psíquica. Hoy los nenes, las nenas, los nenes están siendo medicados ya, ¿sí? Con psicofármacos, ¿sí? Con estos diagnósticos que a veces parten de la escuela, ¿no? TDA, ¿sí? Trastorno emocional severo, trastorno oposicionista desafiante, ¿no? Un montón de diagnósticos que ya los chicos directamente desde la escuela, ¿no? Que bueno, un poco es esto. Es necesario un cambio agudo en las formas colectivas de percepción del padecimiento mental, en las representaciones sociales, ¿sí? Que se tienen de las personas con sufrimiento psíquico, ¿sí? Y debemos entre todos propiciar los medios posibles, el pasaje de un sujeto tutelado a un sujeto ciudadano de pleno derecho, ¿sí? Muchas gracias a todos, nos leemos. Bueno, tenemos un par más de comentarios, que la Ahí verdad, está, ahí estamos, de todos los ahí conversatorios está. creo que fue, no fue el que más comentarios tuvo, porque en promedio siempre estuvieron 80, entre 80 y 90 comentarios, pero comentarios ricos, la mayoría de los anteriores eran de saludos y demás. El primer comentario, Gaby Liker dice, conozco personal de la salud, médicos, que aún no se enteran que no se patologiza la identidad de género. Escuché decir que son esquizofrénicas las personas trans, seguramente, que están por fuera de la realidad. Más información por parte de, en la formación de los profesionales de salud. Eso es verdad, y de hecho, algo que es importante respecto a toda la charla que diste, que fue gloriosa de salud mental, tuvimos un caso hace muy poco tiempo que la Federación accionó en contra de la Facultad de Medicina, que se estaban dando unos papers en los cuales se hablaba de la homosexualidad como enfermedad y demás. O sea, desde la Facultad de Medicina no tenía en cuenta ni siquiera la OMS ni ninguna institución internacional. Y después Camila Fenoglieto dice, claro, profesionales hay excelente, el tema pasa por otro lado, presupuestos, intereses políticos, etc. Esos fueron los últimos comentarios. Mientras que vamos cerrando, voy a tirar el link del presentismo de hoy. No sé si querés decir unas palabras de cierre. No, nada más. Bueno, a ver, se las voy a anotar acá, si les interesa. Si può fare, una película italiana, ¿sí? De los años, que trata sobre bueno, estos dispositivos, ¿no? A veces, los dispositivos que se arman intra, ¿no? Hospital, ¿no? Con, bueno, estrategia desmanicomializadora, ¿no? Falta mucho todavía en materia de salud mental, falta mucho, mucho. Esto tiene que estar, bueno, me alegro si esto sirve para algo, para despertar alguna curiosidad, informar algo, abrir el debate, ¿no? Que todos busquemos información y empezar a cuestionar algunas cuestiones respecto a lo que pasó y respecto a algunos términos que se están utilizando en los medios. Me parece que ninguna persona desde los medios, ¿sí? Tiene que ser diagnosticada, ¿sí? Me parece que eso tiene que ser muy cuidado, eso tiene que ser íntimo, eso tiene que ser un equipo interdisciplinario, tiene que ser la familia ahí también, ¿no? Nosotros a veces hasta discutimos los diagnósticos. Esto que plantea Gaby Liker
tiene mucho que ver con ciertos dogmas, ¿no? De manual, ¿no? De hecho, también en Facultad de Psicología pasó una situación, ¿sí? En cuanto a la patologización de la diversidad sexual, ¿no? Con libros de 1880, ¿no? Entonces, pero así como también hay personas que pensaron en este sentido, la diversidad, también hay otras que hicieron su investigación, que no fueron muy difundidos, contemporáneos de las personas, ¿no? Así que me parece que es un momento donde hay que abrir el debate, donde hay que cuestionar esas teorías, ¿no? Porque la verdad que hoy, en realidad, lo que está pasando es que la subjetividad de época, ¿sí? Marca, ¿sí? El marco teórico y las políticas públicas, todo. Me parece que cierro con esto que decía Ulloa, ¿sí? Un médico psiquiatra argentino, ¿sí? Sanitarista, con mucha experiencia, muy preocupado, ¿sí? Por la salud mental, y no solamente de la comunidad, sino también de las personas que trabajamos en los dispositivos de salud, que es que para entender la época, ¿sí? Hay que escuchar a nuestros adolescentes, ¿no? Y me parece que eso es fundamental, ¿no? Es la mirada, ¿no? De un mundo y cuestionar eso, ¿no? Lo que no está pasando en algunos ámbitos es que no están cuestionando los escritos que leen en un libro, ¿no? No están cuestionando eso. Y me parece que eso es lo peor, cuando queremos recortar una subjetividad de época a lo que dice un libro, ajustarla a lo que dice un libro, a un diagnóstico, ¿sí? Al contrario, la intención de la ley y de la práctica profesional de muchos es que el diagnóstico, que el diagnóstico presuntivo, que la estrategia se adapte a cada una de las personas, a cada una de las subjetividades, ¿no? Fundamentalmente por esto que nos plantea, que decía Mónica y alguien más, que bueno, todos somos seres humanos, ¿no? Como decía Gun, no olvidarnos que también somos humanos. Soledad, ahí decía eso, ¿no? Gracias por haber estado en estos conversatorios. Vamos a volver en verano, ¿sabes? En verano, no, Vamos no a preparar spoileemos otro. todavía, no spoileemos, vamos por lo cronológico. Decirte que en el chat, después miralo, el chat Sí, del después voy video, a leer más tranquilo. el video queda subido en la página de Facebook. Hay Sí. no miles, pero bueno, hay muchos mensajes de agradecimiento por todo el ciclo y hablando de la Ajá. excelencia tuya como expositor y esto lo digo yo como responsable de la Secretaría, de la excelencia de tener una calidad humana como vos a cargo de Gracias. la coordinación académica. La verdad que fue un ciclo muy enriquecedor y no me quiero olvidar de nada de lo que iba a decir, pero me estoy olvidando. Bueno, decirles que el próximo ciclo, entre comillas, va a ser un congreso en realidad, que viene de parte de la Secretaría, es el día 30 del 11, es un día antes del 1 de diciembre, ¿por qué lo aclaro? Porque el 1 de diciembre es el día en respuesta al VIH y al SIDA, y vamos a hacer un congreso con gente de HF Argentina, de Asociación Ciclo Positivo, de la Secretaría de VIH y ITS de la Federación Argentina LGBT, con José María Di Velo, que va a estar también participando, Mariana Mía Celaschi, y un panel hermoso de gente para hablar sobre la temática de VIH, que es una temática tan importante para visibilizar, desestigmatizar y empezar a educarnos en esas cuestiones. También decirles que van a estar recibiendo entre hoy y mañana los 5 certificados de los conversatorios que estuvieron a cargo de Juan, cada uno en un mail diferente lo van a recibir según lo que llenaron en los forms, cada uno de los ciclos. El de hoy todavía está abierto, el forms, para que se anoten. En caso de no recibir uno, o porque quede no deseado y demás, fíjense por las dudas en no deseado, en promociones, en Gmail, en social, en Gmail, que Gmail ahora te puso como 80 carpetas a las cuales te puedes Sí. llegar. Fíjense y si no lo reciben, escriben a reclamoscurso2020@gmail.com, que desde ahí van a estar nuestros compañeros ayudando, viendo si pusieron el presente. Si no pusieron el presente en el forms,
no hay nada que hacer. Es simplemente eso lo único que se les pide para el certificado y obviamente que escuchen la charla. El agradecimiento de nuevo, Juan, por No, a este vos, ciclo Fer, por tan acompañarme. enriquecedor. Me alegro que estés mejor. Gracias. Vuelta de vuelta con nosotros. Buenísimo. Sí, no, esto me da vida a mí, así que Ajá. estar acá me da más vida que todo lo que me metieron por las venas.